Haaland queda señalado en un nuevo pinchazo de un Manchester City que no levanta cabeza. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este duelo frente al Everton de la jornada número 18 de la Premier League. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Manchester City continúa sin poder acabar con su mala racha de resultados, con su malísima racha de resultados, y es que los de Pep Guardiola solo han logrado una victoria en sus últimos 13 partidos oficiales, con 9 derrotas, con 3 empates y con una victoria fue ante el Nottingham Forest por 3-0, pero en el día de hoy ha vuelto a empatar jugando como local frente a un Everton que ha vuelto a necesitar poquito, como le viene ocurriendo a los rivales del Manchester City desde que comenzó el mes de noviembre, para impedir que los de Pep Guardiola puedan llevarse la victoria. La realidad es que en el día de hoy Erling Braut Haaland ha tenido la oportunidad de poner por delante a su equipo con un penalti forzado por un Savinho que ha generado más peligro de lo que venía siendo habitual en jornadas anteriores, y el noruego, que no había visto como ningún guardameta hasta el momento de la Premier League le había detenido el penalti, hoy en un momento importante para liderar al conjunto Sky Blue, para poder comenzar a sacarlo de ese pozo en el que está metido. Hoy el noruego no ha podido tirar del carro, se queda con 13 goles anotados en Premier League y la sensación de que necesita muchísimo del equipo, y ni siquiera cuando el equipo le da lo suficiente como para que él aproveche las ocasiones lo ha podido hacer frente a un Jordan Pickford, que es el único guardameta de la Premier esta temporada que ha detenido varios penaltis y que se convierte, como os decía antes, en el primer guardameta de la competición inglesa en pararle un penalti a un futbolista, al noruego, que había errado uno anteriormente, pero que se había chocado con el palo, había sido contra el Sheffield en 2023. Por lo tanto, un Manchester City que sigue sin dejar buenas sensaciones, que continúa en una muy mala racha de resultados, pero que hoy ha tenido en las botas de su estrella, de Erling Braut Haaland, la posibilidad de volver a ponerse por delante, como había hecho en el inicio de partido con el tanto de Bernardo Silva, empató en Diaye y apareció Jordan Pickford para frenar el intento del noruego de poner por delante a Manchester City, que sigue teniendo muchos problemas, bastantes problemas para generar ocasiones, para controlar al rival, y que hoy, bueno, pues la realidad es que no ha tenido fallos tan graves a nivel defensivo como venía siendo habitual en las últimas semanas, y pese a ello ha encajado un tanto, sumando si no recuerdo mal, creo que son 28 goles recibidos desde que arrancase el mes de noviembre. Una auténtica barbaridad, un dato terrible para un equipo que vivía siempre de controlar al rival, de no dejarle salir, de no dejarle prácticamente atacar, y que después, bueno, pues era bastante eficaz y bastante bueno, no solo generando ocasiones, sino también aprovechándolas, ¿no? La realidad es que el Manchester City sigue sin mejorar sus sensaciones, y además los resultados no llegan hoy, con Haaland teniendo una gran oportunidad desde el punto de penalti para haber podido poner ese 2-1, que seguramente habría decantado el partido a favor de los de Pep Guardiola. Como siempre, he hecho esta introducción sobre lo que significa el resultado. Un Manchester City que se mantiene lejos de los puestos ahora mismo Champions, creo que séptimo clasificado después de terminar su partido de la jornada número 18, y que hoy ha hecho lo más difícil frente a un Everton que venía de empatar a 0 frente al Chelsea y frente al Arsenal. 310 minutos llevar Jordan Pickford sin recibir ningún tanto. El Manchester City se ha puesto por delante, y pese a ello el conjunto de Pep Guardiola no ha sido capaz de terminar aprovechándolo. Hoy hemos visto un Manchester City con algunos retoques, que atacaba más al inicio del partido, sobre todo en 4-1-4-1 que en su habitual 3-2-4-1. Esto sí que lo hemos visto un poquito más en la segunda parte, pero la realidad es que hemos visto Manchester City con algo más de movilidad para sus extremos, que se metían hacia adentro, que buscaban el juego entre líneas y dejaban un poquito más liberada la banda para los laterales. Bueno, pues variando, ¿no? Por momentos estaban abiertos los extremos, por momentos eran tanto Savinho como Doku los que se metían un poquito por dentro, y sobre todo, bueno, pues más profundidad en el lateral izquierdo con Gvardiol que con un Rico Lewis, que siempre estaba un poquito más cerca de Kovacic o de Akanji para hacer
en algún momento una salida de 3 o que por momentos se juntaba al croata. En el Everton, en ataque un 4-3-3 que hemos visto poco tiempo durante el encuentro porque obviamente los de Sondage, bueno, pues han defendido a la mayoría de los minutos con 4-5-1, incluso por momentos formando una línea de 6 atrás cuando sus extremos, cuando sus jugadores de banda, Harrison y Ndiaye, tenían que tapar las subidas de Rico Lewis y de Guardiol, ¿no? Un Manchester City que ha comenzado dejando buenas sensaciones, que ha salido con energía, que ha salido agresivo, buscando y encontrando la portería de Jordan Pickford, con cambios de orientación desde Ake a Savinho para que este buscase las acciones de 1 contra 1 contra Mykolenko. El brasileño, la verdad es que hoy, bueno, pues ha dejado una actuación positiva, una buena actuación en la que ha dejado acciones, como os digo, de desequilibrio, pero en la que le vuelve a faltar esa eficacia, esa capacidad de anotar frente a la portería rival. Es el jugador de la Premier que más disparos ha hecho de momento en la competición sin anotar ningún tanto, lleva más de 30 disparos a puerta sin haber marcado, y la sensación es que le está faltando sobre todo eso a un Savinho que hoy ha dejado, como os digo, acciones de desequilibrio, acciones tanto hacia adentro como hacia afuera en las que ha amenazado la defensa del Everton, pero la que al final no ha podido rascar más allá de ese penalti que le han hecho en la segunda parte, ¿no? En el inicio de la segunda parte. Un Manchester City que con esa movilidad, bueno, pues ha ido también obligando al Everton a tener que hacer cosas diferentes. Seguramente Sondage esperaba, ¿no? El plan habitual del Manchester City con los dos extremos abiertos, y ese intercambio de posiciones seguramente le ha podido confundir un poquito a una defensa del Everton que ha hecho un muy buen trabajo, pero que ya en el minuto 15 de partido había recibido el tanto de Bernardo Silva, obligando al conjunto visitante a tener que cambiar su plan, basado en dejar su portería a cero, como había hecho frente a Arsenal y a Chelsea en las últimas jornadas. 310 minutos llevaba Jordan Pickford sin recibir ningún tanto, y por lo tanto el Manchester City, que hacía lo más difícil, se ponía por delante en ese minuto 15 con el tanto de Bernardo Silva, el pase al espacio entre lateral y central zurdo de Doku para Bernardo Silva, y el toque de Braithwaite, que hoy no ha tenido un buen partido, el joven central inglés, que ha sufrido bastante durante la primera parte y que en esta acción, bueno, pues ha tocado el balón lo suficiente como para que Bernardo Silva pudiese batir y superar a un Jordan Pickford, que lo ha intentado pero que no ha podido parar ese disparo del portugués. El Manchester City se ponía por delante, y a partir de ahí sí que hemos visto un pasito adelante del Everton y un pasito atrás de un Manchester City que no ha podido tener sobre todo tanto balón como le hubiese gustado, que ha dado un pasito, como os digo, más atrás, cerrándose a la altura del centro del campo, en bloque medio, intentando controlar a un Everton que tiene bastantes dificultades por el centro del campo que tiene y por la propuesta de Sondage, bueno, pues para progresar, para poder tener profundidad. La realidad es que, bueno, pues en el minuto 33 Bernardo Silva ha tenido una acción bastante clara, después de un muy mal rechace de Braithwaite en un intento de pase al espacio a la carrera de Haaland, el rechace hacia el centro del futbolista inglés, y lo cazaba Foden en la frontal, abriendo a Bernardo Silva, que se lamentaba sabiendo que había tenido en sus botas una acción muy clara para haber podido marcar su doblete, para poder haber puesto un 2-0 que seguramente hubiese sido demasiado distancia en el marcador para un Everton al que le faltan armas ofensivas, pero que un par de minutos después, tan solo 2 en el 35, ha encontrado el disparo de Ndiaye en un centro que llega desde la derecha. Akanji no termina de despejar el balón, que se pasea, y el futbolista cedido por el Olympique de Marsella, que con un gran disparo con el exterior bate a Ortega Moreno en una acción en la que el guardameta no ha podido hacer absolutamente nada, y en una acción en la que yo creo que tampoco se puede decir que sea un fallo grave, como viene ocurriéndole a la defensa del Manchester City en las últimas jornadas. Buena acción de más mérito del Everton, yo creo, que de mérito del Manchester City, y ahora el partido cambiaba. El Everton podía volver a tener, bueno, pues dar ese paso atrás, y el Manchester City necesitaba otra vez, bueno, pues dar el paso hacia adelante para volver a tener las riendas del partido. Y la verdad es que ahí hemos comenzado a ver, ¿no?, esas dificultades de un Manchester City que ya no estaba encontrando las vías, que Doku y que Savinho habían dejado de producir en ese tramo final de la primera parte, ante un Everton que estaba cómodo defendiéndose en ese 4-5-1, y que estaba viendo también como Tarkowski, bueno, pues estaba destacando en la defensa del área para el conjunto Toffee, para el conjunto de Sondage. Inicio de la segunda parte, de nuevo el Manchester City que volvía a asediar, con varios disparos consecutivos en el minuto 50 de Savinho, que sumaba un tiro más a puerta
rival sin poder anotar, ya iba a más de 30, con un disparo también desde la frontal de Kovacic. El Manchester City recuperando, ¿no?, esa sensación de asedio, de asfixiar a un Everton que no encontraba ya salida, que veía como Calvert-Lewin, pues no podía quedarse ningún balón, no podía forzar ninguna falta, no podía darle salida a su equipo, y haya llegado, ¿no?, esa acción de desequilibrio de Savinho frente a un Mykolenko que durante todo el partido, pues ha sufrido frente al brasileño, y que ha visto como, Haaland tenía una acción clarísima frente a la portería de un Jordan Pickford que, como os decía antes, se ha convertido en el primer guardameta capaz de detenerle un penalti al futbolista noruego desde que llegó a la Premier League. Se lamentaba el noruego, que veía como ante la falta de capacidad para intervenir en el juego tenía que marcar las diferencias, tenía que liderar a su equipo desde los goles anotados, no ha podido hacerlo, y pues la realidad es que ese penalti en el minuto 52 ha sido clave para entender lo que ha ocurrido después. Un Manchester City que no ha encontrado la vía, que sigue sin tener capacidad de desequilibrar por fuera, hoy de nuevo con muchas lesiones, sin poder contar con Grealish, sin poder tirar de otras opciones desde un banquillo en el que la única alternativa, o las dos únicas alternativas reales que podían cambiar el encuentro, eran Gundogan y De Bruyne. De Bruyne ha entrado alrededor del minuto 82, pero cuando ya estaba la sensación también de que el Everton, si el Manchester City se descuidaba, porque ya había tenido una contra, un remate en un centro, si el Manchester City no estaba demasiado atento atrás, las contras del Everton podían llegar ya con Armando Broja en el campo. La realidad es que al Manchester City le ha costado bastante generar peligro en ese último tramo, en el tramo definitivo del partido, y al final ha llegado ese 1-1 en el que volvemos a ver esa sensación, o nos deja de nuevo esa sensación el Manchester City, de que los equipos rivales necesitan poco para marcarles, en el que los equipos rivales no necesitan tampoco hacer un gran partido para terminar impidiendo que el conjunto de Pep Guardiola pueda ganar. Hoy la realidad es que ha estado cerca de hacerlo, porque Haaland ha visto como su disparo desde el punto de penalti, pues lo ha detenido un Jordan Pickford, que ha hecho también una muy buena actuación y que tiene que ser el jugador más destacado del encuentro sin ningún tipo de duda. Haaland señalado en un nuevo pinchazo de un Manchester City que no levanta cabeza y que ve que su único objetivo, lo que queda de Premier, es sin duda asegurar el puesto Champions. De momento está séptimo clasificado. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.